Solo imagina esto por un momento, que alguien se burla de tu hijo, que estás en una reunión familiar, con todos mirando, mientras llaman a tu pequeño bastardo, dicen que no tiene padre, y a ti te tratan como si fueras una vergüenza. Hoy voy a contarte la historia de una madre soltera que vivió exactamente eso, soportando humillaciones constantes, tragándose todo ese veneno en silencio, con una dignidad que no hacía ruido, pero que lo decía todo. Pero había algo que nadie sabía, un secreto que ella guardaba con cuidado. No era nada llamativo, solo un sobre de papel sencillo con una prueba de ADN adentro. Y en la reunión más importante de esa familia que tanto la despreciaba, decidió abrirlo. Lo que salió de ese sobre no solo reveló quién era el padre de su hijo, fue mucho más allá. Sacó a la luz una mentira que llevaba 30 años enterrada, dejó al descubierto un asesinato y desató una cadena de justicia y venganza. Al final, no solo le dio un nombre a su hijo, también le entregó un imperio. Pero para entender el caos que estalló aquel día en ese lujoso jardín, primero tenemos que mirar hacia atrás, a la historia llena de secretos y crueldad de la poderosa familia Elizondo. La mujer en el centro de todo esto se llama Valeria. Su única conexión con los Elizondo nació de una tragedia. Ella había sido la prometida de Arturo, el hijo menor de la familia. Él era un hombre noble, con alma artística, muy distinto a los demás. Pero 5 años atrás murió en un trágico accidente de alpinismo. 9 meses después de su muerte, Valeria dio a luz a su hijo, León, y el parecido con su padre era impresionante. Era como ver a Arturo reflejado en ese niño. Pero en lugar de recibir al último legado de su hijo perdido, la familia Elizondo le dio la espalda a Valeria. No solo la rechazaron, prácticamente le declararon la guerra. La matriarca, doña Mercedes, era conocida por su frialdad y su arrogancia. Desde el primer momento se negó a reconocer al niño. «Ese niño no lleva nuestra sangre», afirmó con total seguridad, ignorando por completo el evidente parecido. Para ella, Arturo no era más que un soñador. Podía ser idealista, pero no era irresponsable. Decía, «Esa mujer solo quiere dinero, está intentando aprovecharse de nuestra desgracia». Y si ella era dura, el hermano mayor de Arturo, Gerardo, lo era aún más. Gerardo era todo lo contrario a su hermano, un hombre frío en los negocios, obsesionado con el dinero y consumido por una envidia silenciosa hacia el carisma y el talento que Arturo siempre había tenido. Fue él quien lideró la campaña para humillar a Valeria y a su hijo. Lograron que la despidieran de su trabajo en una de las empresas familiares, la aislaron socialmente y comenzaron a difundir rumores malintencionados sobre ella. Al final, Valeria decidió apartarse. Por amor a la memoria de Arturo y para proteger a su hijo, eligió alejarse en lugar de enfrentarlos. Vivía de forma sencilla, en una pequeña casa que Arturo le había comprado, soportando el desprecio de la familia desde la distancia. Pero había algo que nunca soltó. Su única meta, casi una obsesión, era que algún día su hijo León fuera reconocido y ocupara el lugar que le correspondía. Así que en secreto hizo lo único que estaba en sus manos. Había guardado un cabello de Arturo de un cetillo antiguo. Con eso y una muestra de saliva de su hijo, mandó hacer una prueba de ADN en un laboratorio privado. Pero había un problema. Para confirmar el vínculo familiar, necesitaba una muestra de un pariente cercano de Arturo. Y entonces, cuando menos lo esperaba, apareció la oportunidad. Un día, se encontró con Gerardo en un café. Como era costumbre, él no perdió la oportunidad de ser cruel. «¿Todavía sigues con esta mentira?», le soltó con desprecio. «¿De verdad crees que ese niño te va a abrir las puertas de nuestra fortuna? Nunca». Mientras hablaba, dejó su taza de café sobre la mesa con total descuido, y en cuanto se levantó y se fue, Valeria, con las manos temblándole, tomó la taza, la envolvió en una servilleta y se la guardó. En ese momento, lo supo, ya tenía lo que necesitaba, tenía la llave. Sin perder tiempo, envió la muestra al laboratorio, solicitando una prueba de avuncularidad para demostrar que Gerardo era el tío de su hijo León.
Una semana después, recibió la llamada. Pero lo que le dijeron no era lo que esperaba, era algo mucho más extraño y mucho más perturbador. «Señora», le explicó el genetista con cautela, «tenemos un resultado, pero es complicado». La prueba era clara, no había duda. El hombre de la taza, Gerardo, no era el tío del niño. De hecho, los resultados indicaban que era genéticamente imposible que compartieran el mismo padre. No eran hermanos. Valeria se quedó paralizada, como si el mundo se hubiera detenido. No podía entenderlo. ¿Cómo podía ser posible algo así? Pero el especialista continuó. Hay algo más que encontramos al analizar los datos con mayor profundidad. Según los registros genéticos disponibles del abuelo de la familia Elizondo, el ADN del pequeño León coincidía completamente con ese linaje. Sin embargo, el de Gerardo no tenía esa compatibilidad. La implicación de esa verdad era tan grande, tan fuera de lo imaginable, que a Valeria le faltó el aire por un momento. Gerardo, el heredero, el hijo mayor, no era realmente hijo de su propio padre. Arturo, su Arturo, siempre había sido el único heredero legítimo de sangre. Y ahora, León, su pequeño León, era el último descendiente verdadero de esa familia. En ese instante, la muerte de Arturo dejó de parecer un simple accidente. Con el corazón apretado y la mente acelerada, Valeria entendió que había tropezado con algo mucho más oscuro, un secreto tan peligroso que alguien habría sido capaz de matar para mantenerlo oculto. ¿Se imaginan descubrir algo así? Una verdad que cambia absolutamente todo. Y si ya sienten la tensión de esta historia, es porque apenas empieza, porque Valeria está a punto de dejar de ser la víctima para convertirse en quien caza la verdad. Con esa información en sus manos, algo dentro de ella cambió por completo. La mujer herida y humillada quedó atrás. En su lugar, nació alguien más fuerte, alguien decidido a llegar hasta el final. Durante los meses siguientes, se dedicó por completo a investigar. Se sumergió en el pasado de la familia Elizondo, buscando respuestas donde nadie más se atrevía a mirar. Habló con antiguos empleados, revisó periódicos viejos, exploró archivos olvidados que llevaban años acumulando polvo. Y poco a poco, la historia empezó a tomar forma. Lo que descubrió fue una tragedia marcada por los celos y la ambición. Don Elizondo, el patriarca, siempre había sabido la verdad sobre Gerardo. Sabía que no era su hijo biológico. Era el resultado de una infidelidad de doña Mercedes al inicio de su matrimonio. Aún así, decidió criarlo como propio para evitar el escándalo. Pero en el fondo, su verdadero cariño y todas sus esperanzas estaban puestas en su único hijo de sangre, Arturo. Y entonces llegó la revelación más oscura de todas. La muerte de Arturo no había sido un accidente en la montaña. Había sido un asesinato. Gerardo, al descubrir la verdad sobre su origen y temiendo perder todo lo que creía suyo, tomó una decisión irreversible. Saboteó el equipo de escalada de su propio hermano. Lo dejó morir. Lo mató a sangre fría. Todo para asegurarse de quedarse como el único heredero del imperio. Y lo peor de todo, su propia madre, doña Mercedes, siempre lo supo y decidió encubrirlo. En ese punto, Valeria ya no solo tenía en sus manos la prueba de quién era el padre de su hijo, tenía algo mucho más grande. Tenía evidencia de un asesinato. Pero no hizo nada de inmediato. Esperó. Se tomó su tiempo, aguardando el momento exacto, uno que fuera tan público y tan simbólico que la caída de los Elizondo fuera total, imposible de ocultar. Y ese momento llegó con la fiesta anual de la Fundación Familiar, un evento supuestamente dedicado a ayudar a familias que habían sufrido tragedias, aunque en realidad era el mejor ejemplo de su hipocresía. Ese año, además,
La gala estaba dedicada a honrar la memoria del querido Arturo. La noche finalmente llegó. El salón estaba lleno con la gente más influyente de la ciudad. Todo era lujo, elegancia y apariencias. Gerardo y doña Mercedes actuaban como los anfitriones perfectos, recibiendo elogios por su fortaleza, su generosidad y su supuesta bondad. Invitaron a Valeria, pero no fue un gesto amable, para nada. Fue una jugada calculada, una forma de exhibirla, de dejar claro frente a todos que ella seguía siendo una intrusa, alguien de afuera mirando hacia adentro. Entonces llegó el momento de los discursos. Gerardo subió al escenario para hablar de su hermano, y lo que hizo fue una actuación difícil de soportar, llena de tristeza fingida y un amor fraternal que no era más que una mentira. Arturo era la luz de esta familia, dijo, con lágrimas falsas en los ojos. Y aunque su linaje terminó con él, su espíritu sigue vivo a través de esta fundación. Cuando terminó, el público rompió en aplausos, completamente conmovido. Y justo en ese momento, Valeria se levantó. «Disculpen la interrupción», dijo. Su voz era tranquila, pero tenía una firmeza que hizo que toda la sala quedara en silencio. El discurso de Gerardo ha sido muy emotivo, pero me temo que contiene un par de errores. Todas las miradas se giraron hacia ella. Gerardo y Mercedes la observaron con una mezcla de furia y desprecio. El primer error, continuó Valeria, mientras avanzaba lentamente hacia el escenario, es decir que el linaje de Arturo terminó con él. Llegó hasta el pie del escenario y levantó la mirada hacia Gerardo. Verás, Gerardo, durante 5 años, tú y tu madre han llamado bastardo a mi hijo. Han negado quién es. Han humillado a un niño inocente. Hizo una pausa breve. Y yo me quedé en silencio hasta ahora, porque esta noche ese silencio se terminó. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Aquí dentro, dijo, levantándolo para que todos lo vieran, hay una prueba de ADN. Y confirma con un 99.9% de certeza que mi hijo León es hijo de Arturo Elizondo. Eso significa que es el único heredero de sangre de esta familia. Un murmullo de sorpresa recorrió todo el salón. Pero Valeria no había terminado, ni siquiera cerca. Sin embargo, continuó, sin apartar la mirada de Gerardo, hay 2 errores en tu discurso. Sus ojos se clavaron en él con una intensidad que incomodaba. Y el segundo es mucho más interesante, porque mientras investigaba la paternidad de mi hijo, el laboratorio encontró algo inesperado. Hizo una pequeña pausa, dejando que la tensión creciera. Una anomalía genética que me obligó a hacer algunas preguntas. Y esas preguntas, poco a poco, me llevaron a una verdad mucho más oscura de lo que jamás imaginé. Me llevaron directamente a descubrir qué fue lo que realmente pasó con Arturo. Si pensaban que lo del ADN ya era suficiente, más vale que se preparen porque lo que viene ahora es mucho más fuerte. Porque en ese momento yo estaba a punto de señalar a un asesino, ahí mismo, delante de todos. Damas y caballeros, continué, y mi voz ya no era la de una mujer herida, sino de alguien que estaba presentando un caso. Mi prometido, Arturo, no murió por accidente. Hice una pausa breve. A Arturo lo mataron. El silencio en la sala se volvió pesado. Su equipo de escalada fue manipulado. Seguí explicando. Y durante años me pregunté quién podría odiar a alguien como él, alguien noble, alguien bueno. Respiré hondo. Y ahora ya lo sé. Miré directo hacia adelante. El asesino tenía un motivo claro. Había descubierto un secreto que lo cambiaba todo, un secreto que ponía en peligro toda su vida. La tensión se podía sentir en el aire. Había descubierto que él mismo era una mentira. Algunas personas comenzaron a murmurar. Un hijo ilegítimo,
alguien sin una sola gota de sangre Elizondo, que había vivido engañando a todos durante años. Entonces di un paso más. Ese hombre tenía miedo de que su padre descubriera la verdad y le quitara todo para entregárselo al único heredero legítimo, a Arturo. Giré lentamente la cabeza y lo señalé. El asesino eres tú, Gerardo. El salón estalló en caos. Gerardo empezó a gritar, fuera de sí, diciendo que yo estaba loca. Doña Mercedes intentaba llamar a seguridad, desesperada por sacarme de ahí, pero yo no había terminado. «Y tú lo sabías», dije, ahora señalándola a ella. «Siempre lo supiste». Mi voz se volvió más firme. «Encubriste el asesinato de tu propio hijo, todo para proteger al bastardo que trajiste a esta familia». La sala quedó completamente paralizada. «No tienen que creerme a mí», añadí con calma. «Pueden escuchar a alguien más». En ese momento, las puertas del salón se abrieron. La policía entró. «Pueden creerle al hombre que estuvo ahí», continué. «El guía de montaña que contrataste, Gerardo, al que le pagaste para que mintiera y dijera que todo fue un accidente». Respiré despacio. Un hombre que ha vivido 5 años con culpa y que finalmente decidió decir la verdad. Todo estaba perfectamente calculado. No era solo justicia, era una venganza completa. Ahí mismo, frente a todos, arrestaron a Gerardo. Gritaba, forcejeaba, completamente fuera de control, mientras su imagen de hombre respetable se desmoronaba, dejando ver quién era realmente. Doña Mercedes no pudo sostenerse. Cayó, como una reina que pierde su trono, rodeada de mentiras que finalmente se rompían. Y en medio de ese salón elegante, con la palabra asesino flotando en el aire, toda la fachada de la familia Elizondo se hizo pedazos. El caos fue inmediato, pero para mí, eso solo era el comienzo. La caída de Gerardo y doña Mercedes en su propia gala benéfica, frente a cámaras que ellos mismos habían invitado, no fue el final de la historia. Fue apenas el inicio de algo mucho más grande. Lo que vino después fue una destrucción lenta, precisa, casi perfecta. Los medios no tardaron en ponerle nombre a todo aquello. El juicio del heredero traidor. Y pronto se convirtió en el espectáculo más seguido de todo el país. Yo no me escondí. Asistí a cada audiencia, pero no como una mujer rota, sino como alguien que ya había tomado el control de todo. Vestía de luto, sí, pero también llevaba conmigo una presencia firme, silenciosa, que incomodaba incluso a los abogados de la defensa. Siempre me sentaba en la primera fila, y mi sola presencia le recordaba a Gerardo algo que no podía soportar, que la mujer que él había intentado borrar era ahora quien estaba detrás de su caída. La defensa intentó desacreditarme. Dijeron que yo estaba fuera de control, que era una oportunista, que había manipulado al guía de montaña, pero no funcionó, porque toda la evidencia que había reunido era sólida, imposible de derribar. El testimonio del guía fue simplemente demoledor. Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, contó cómo Gerardo le había pagado una gran suma de dinero para que guardara silencio sobre el sabotaje del equipo de Arturo. Después de eso, presentaron los registros financieros. Ahí estaba todo, las transferencias de dinero hechas justo después de la muerte de Arturo. No había forma de negarlo. Y luego vino la prueba de ADN. Fría, exacta, imposible de discutir. Esa prueba terminó de cerrar el caso. Confirmó que León era el único heredero legítimo por sangre y que Gerardo tenía el motivo más fuerte de todos, el miedo a que descubrieran que toda su vida había sido una mentira. Doña Mercedes fue llevada a juicio junto a su hijo. Las pruebas dejaron claro que ella no solo sabía la verdad, sino que también participó activamente en ocultarla. Usó el poder de la familia para intimidar testigos y manipular informes a su favor. Su defensa no fue la verdad, fue la arrogancia.
Se sentaba frente al jurado mirándolos con desprecio, como si ninguno de ellos tuviera el derecho de juzgarla, como si fueran insignificantes. Y ese fue su peor error. El jurado no tardó mucho. Después de apenas 3 horas de deliberación, llegó el veredicto. Culpables. Los dos. De todos los cargos. Y ahí fue cuando mi venganza tomó una forma mucho más concreta. Durante la sentencia, mi abogado presentó una solicitud especial. Argumentó que toda la fortuna de los Elizondo había sido construida sobre una mentira y protegida a través de un crimen. Por eso, debía pasar completamente a manos de la única víctima directa y heredera legítima, yo, como tutora de mi hijo León. El juez estuvo de acuerdo. Gerardo fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de salir jamás. Lo enviaron a una prisión de máxima seguridad. El hombre que vivía rodeado de lujos terminó encerrado en una celda pequeña de concreto, de apenas 2 por 3 metros, un lugar donde su apellido no valía nada y donde su actitud solo le ganaría enemigos. Le quitaron todo: su ropa, sus relojes, su estatus, incluso su identidad. Dejó de ser Gerardo Elizondo. Se convirtió en un número más. Por su parte, doña Mercedes recibió una condena de 25 años por encubrir el crimen. Y para ella, el castigo fue incluso más duro. La mujer que vivía para las apariencias, la reina de la alta sociedad, terminó en una prisión común, rodeada de personas a las que siempre había despreciado. Su nombre, que antes dominaba las revistas de sociedad, se convirtió en motivo de burla. Pero esto no fue solo una caída legal, fue una destrucción total. Con el control absoluto del imperio Elizondo en mis manos, llegó el momento de dar el último paso. No vendí la empresa. No. Hice algo mucho más personal. Primero, cambié su nombre. Industrias Elizondo dejó de existir ese mismo día. A partir de entonces, pasó a llamarse Grupo Legado Arturo, en honor al hombre al que le arrebataron la vida. Después, eliminé todos los símbolos de su arrogancia. Vendí los autos de lujo, el jet privado, todo lo que representaba ese mundo vacío. Y con ese dinero, creé un fondo de becas para jóvenes alpinistas que no tenían recursos. Finalmente, transformé la mansión. Lo primero que hice fue limpiar la casa por completo. Despedí a todo el personal que había sido leal a mi suegra y traje de vuelta a cada persona que ella había echado injustamente con los años. Luego tomé una decisión aún más simbólica. El ala donde vivían Gerardo y doña Mercedes la transformé por completo. La convertí en un museo abierto al público dedicado a Arturo. Ahí monté una exposición permanente con un nombre que lo decía todo: la verdadera herencia, arte, pasión y justicia. Pero la historia no terminaba ahí. Faltaba ver cómo acababa todo para Gerardo. 5 años después, prisión de máxima seguridad. Gerardo ya no era el mismo. Aquel hombre seguro, elegante y arrogante había desaparecido. En su lugar quedaba una versión rota, alguien consumido por la rabia y la frustración. Un día, un guardia se acercó a su celda. Le dijo que tenía visita, algo que no esperaba en absoluto. Cuando llegó a la sala, al otro lado del vidrio, estaba yo, Valeria. El tiempo no me había desgastado. Al contrario, la tranquilidad y el control me habían fortalecido. «Hola, Gerardo», le dije con calma, sin mostrar ninguna emoción. Él me miró con odio. «¿Qué quieres?», escupió. «¿Vienes a burlarte de mí?». Negué suavemente con la cabeza. «No, vine a cerrar esto, a que veas en qué terminó todo lo que hiciste». Saqué una tablet y la apoyé contra el vidrio. En la pantalla apareció la imagen de un niño de 10 años sonriendo frente a una montaña. Era León. «Ese es tu sobrino», le dije, «el verdadero Elizondo. Está a punto de empezar sus primeras clases de escalada. Quiere seguir los pasos de su padre». Luego cambié la imagen.
Ahora se veía la portada de una de las revistas de negocios más importantes del mundo. Ahí estaba yo. El titular decía, «La mujer que reconstruyó un imperio», un artículo que contaba cómo había transformado una tragedia en algo justo. Lo miré fijamente. «Tu madre murió el año pasado en prisión», le dije sin rodeos. Nadie reclamó su cuerpo. Hice una pequeña pausa. La fundación pagó un entierro anónimo. Por último, le mostré un video. En él se veía cómo demolían la antigua sede de Industrias Elizondo, ese símbolo de poder vacío y arrogancia. Y en su lugar se levantaba algo nuevo, un centro de artes y un refugio para víctimas de violencia, financiado por la fundación. «Quería que vieras esto con tus propios ojos», le dije mientras me levantaba. «Quería que entendieras lo que pasa cuando te metes con el hijo de alguien». Di un paso hacia atrás. «No solo pierdes, desapareces». Mi voz se mantuvo firme. «Tu padre, tu madre, tu nombre, nada de eso queda». Señalé la pantalla una última vez. «Lo único que el mundo va a recordar de los Elizondo es a Arturo». Hice una pausa. «Y quien protege ese legado es su hijo». Bajé la mirada un instante. «Mi hijo». Me di la vuelta para irme. «Maldita sea», gritó él, golpeando el vidrio con fuerza. «Te voy a destruir». Me detuve por un segundo, pero no volteé. «No, Gerardo», respondí con calma. «Tú ya estás destruido». Seguí caminando. «Yo solo vine a traerte las cenizas. Disfruta lo que te queda, porque es para siempre». Y me fui. Lo dejé ahí, solo, encerrado en esa caja de concreto, sin nombre, sin dinero, sin familia, perseguido por el recuerdo del hermano que traicionó y por la vida que jamás pudo destruir, porque al final la verdadera venganza no fue verlo caer, fue que yo y el hijo al que él llamó bastardo lo ganáramos todo, y que construyéramos algo nuevo sobre las ruinas de todo lo que él fue.